Estamos con Facundo Cesarino. Facu hoy trabaja en alto rendimiento, ¿sí? Y en este episodio nos va a contar cómo en realidad los dos tenemos historia deportiva en el básquet, ¿sí? Nuestro desarrollo fue fundamentalmente en básquet. Si bien somos de distintas generaciones, cosa que me encanta porque uno puede hacer intercambio, ¿no es cierto? Con los chicos que tienen muchas ganas y que van arrancando en el deporte y trabajando en el deporte como preparadores físicos y relacionados con el alto rendimiento. Así que Facu, yo te voy a invitar a que vos te presentes un poquito para que la gente sepa a qué te dedicaste, a qué te dedicás, ¿sí? A ver. Perfecto. Bueno, bien, yo actualmente me estoy dedicando a la preparación física. Estuve hasta antes de la cuarentena trabajando en básquet con el Club Temperley. Estuve con las categorías Max 35 y Más 45 también. Soy estudiante de educación física en mi último año. Y bueno, hoy en día estoy también en el laboratorio de biomecánica y fisiología del ejercicio del módulo de Lomas. Soy integrante del staff. Y bueno, me estoy dedicando también un poco a lo que es evaluación, investigación y todo lo que es el desarrollo de las capacidades o la optimización de la performance deportiva en distintos deportes. Pero bueno, como decía vos, Miriam, principalmente también el mío, que es el básquet, que es el deporte que practiqué desde chico. Así que bueno, muchas gracias por la invitación a este podcast. Bueno, me encanta, bienvenido. Vos sabés, Facu, que a mí me gustan todos los deportes y soy un poquito más grande que vos, solo un poquito, y entonces me he desempeñado en varios deportes, ¿no es cierto? En hockey, en rugby, en fútbol. Yo también pasé en algún momento por el Club Temperley, no hace muchos años. Pero bueno, habiendo los dos compartido mucho en lo que es básquet, criarnos haciendo básquet y creciendo haciendo básquet, a ambos, si bien tenemos mucha diferencia en los ámbitos en los que nos movemos, porque yo me desempeño en consultorio, a mí me interesó mucho ver un poco esto de gente que se relacionó o se relaciona con el mismo deporte que a uno le llamó tanto la atención o que por una cuestión causal tal vez nada, nos han llevado nuestros padres o estábamos cerca de un club que hacía básquet. En mi niñez había mucho básquet y por eso también fue que, bueno, me han llevado al club. Tal vez si hubiera tenido una cancha de hockey hubiese sido distinto o otros deportes. Pero bueno, devolverle un poquito, me parece, sumándole desde distintas miradas, vos desde la preparación física de alto rendimiento en la cual te llamó la atención y te metiste en eso para meterle más al básquet, ¿sí? Y tal vez entrenar a tus chicos y aprender un poquito más haciendo investigación, y yo desde el ámbito de la nutrición, ¿sí? Entonces, a mí me gustaría que vos hables un poquito de qué es lo que trabajás, ¿sí? En alto rendimiento, cuando vos trabajás en lo que es el desarrollo de las capacidades, ¿sí? En la formación de un chico, por ejemplo, o un adolescente en la población infanto-juvenil que hacen básquet. Bien. Desde ese lado, principalmente, hay cuatro capacidades que yo tomo de base. La madre de todas las capacidades, que siempre estuvo con el problema y la discusión, que es la fuerza, la velocidad, la resistencia, eh, priorizando siempre esas tres, y después todo lo que tenga que ver con lo que es la coordinación, la agilidad, eh, entrarían todas en ese espacio. Pero principalmente tengo esas capacidades que yo tomo de base. También podríamos ver la flexibilidad, pero generalmente la población infanto-juvenil eso ya lo tiene desarrollado, ya por sus Con condiciones la formación física básica, tal ¿no? cual, tal cual. Bien, ¿vos creés, hay algo muy especial en el básquet que yo quiero ver cómo, o sea, si hay un desarrollo, un incentivo especial para todo lo que es capacitación de salto? Vos viste que una de las, si bien tenemos esos arranques, velocidad, piques, giros, cambios de dirección, trabajo de fuerza, lógicamente, que vos lo nombraste primero que nada,
Y sí, el básquet tiene mucho trabajo de fundamentos también y de la parte, obviamente, de lo otro, de lo teórico y demás. Pero es básicamente también un deporte donde se desarrolla el salto, ¿sí? Donde una de las capacidades fundamentales también son el salto. ¿Cómo trabajan ustedes o contame un poquitito sobre eso, sobre el trabajo de los 4 factores que me nombraste? A Bien, ver. bien, yo siempre planteo que la acción de salto es una acción de fuerza explosiva, ¿sí? O sea, una manifestación que tiene la fuerza, y desde Sí. la base de generar lo que es fuerza de base. Obviamente es distinto en infantos juveniles como puede ser en grandes. Esto lo que voy es que el infanto juvenil, por sus condiciones y por su circuito de crecimiento, más fácil de crecimiento, eh, quizá varíe. ¿Sí? En un chico hay que enseñarle a generar tensión muscular, a que pueda, eh, a través del entrenamiento de fuerza, llegar a la optimización de distintas capacidades. No solamente iríamos lo que vemos en los gimnasios de levantar pesas, sino que sí, se le enseña a levantar pesas, pero también se tiene en cuenta un montón de factores, que son los Claro, factores porque la veloces. fuerza, claro, la fuerza explosiva no va a aparecer con el trabajo de carga, ¿sí? Eso lo trabajan específicamente. Exacto. Es más, a ver, en los chicos generalmente yo uso sobrecargas hasta donde ellos, o sea, hasta donde me permitan. Ujú. eh, Trato de tener en cuenta los factores de riesgo que pueden tener. Sí, En cambio, en sí. cambio, ¿cómo? No, no, te escucho, te escucho. No, que en cambio cuando son más grandes sí voy a ir desarrollando una fuerza de base. Por ejemplo, me llega un chico que tiene 15, 16. Ya sé que a esa edad pudo generar un poco más de sobrecarga. Entonces lo que busco es el aumento de la fuerza máxima al principio para Ujú. generar la fuerza de base y después llevarlo a que si controla el movimiento de velocidad lenta, como es la fuerza de base, la fuerza máxima. Después lo voy a llevar de a poco a que aumente la velocidad en la aplicación de la fuerza y ahí automáticamente me va a ir llevando a la mejora de la fuerza explosiva. Pero si yo no genero fuerza de base, si no hay fuerza, tampoco habría potencia, porque la potencia es fuerza por velocidad. Entonces hay que tener Exacto. fuerza y potencia. Exacto. También pasa que, por ejemplo, los papás, no sé si has tenido muchos papás cercas, como a veces nos ha pasado, yo también fui profe de educación física y viste que en la población, obviamente los mayores tienen mucho miedo a las cargas. Hoy en día los profes, o sea, hay un cambio notorio en los avales científicos en cuanto al trabajo de cargas con chicos, ¿no es cierto? Eso vos ves que está bien insertado ya en la población, hay un reconocimiento en eso, sí, absolutamente, ¿no? Creció mucho de golpe. Yo cuando Digo, empecé a meterme, empecé a escuchar a muchos pediatras o a gente que me seguía diciendo que el problema era que no podían hacer fuerza por el tema de la lesión del cartílago metafisiario y el tema del mismo cartílago de crecimiento, ¿no? De que exacto. quedaban enanos. Y la verdad que yo me puse a buscar evidencia, y la verdad que la evidencia decía que, al contrario, que esa compresión generada en la articulación por parte de la carga, al ser una articulación muy flexible, funcionaba en forma de resorte, y que Y la como mayoría... estímulo, ¿no es cierto? Y como estímulo también del crecimiento, cosa que antes, cuando yo me recibí de profe, eso estaba totalmente tal cual como vos lo decís, era una cuestión de que los chicos no que iban a crecer más y aplicábamos carga. Y de hecho hay gente que a mí se me acerca, que por ejemplo de la edad nuestra, y que nos dice, Miri, en tal club están trabajando con los chicos con carga, todavía es algo, por eso me interesaba ver las voces. Más jóvenes y que tal vez la gente adulta esté más capacitada al trabajo que hoy se lleva en campo, ¿no? Que se realiza en campo. Después, ¿qué otro aspecto es muy importante trabajar? Vos dijiste la fuerza y qué otro tomarías como referente en el básquet. En el básquet yo creo que la velocidad multidireccional. Me gusta Exacto. la velocidad Ujú. multidireccional, que obviamente hablamos de movernos hacia adelante, hacia atrás y hacia los costados, incluyendo todo lo que son cambios de dirección, cambios de sentido y todos los parámetros de agilidad.
Sí, porque netamente, viste que todo el tiempo hacemos cambios de dirección, freno, marcha, contramarcha, giros. Eso, la habilidad y la velocidad de esos movimientos también tienen mucho que ver en el desenvolvimiento en cancha, ¿no? Por ejemplo, algo de lo que los profes hablan mucho hoy es el trabajo de core, ¿sí? ¿Cómo lo metes acá? A ver, contame un poquito sobre eso. ¿Qué es y cómo lo desarrollás? Bien, yo en el core principalmente ya no trabajo con el concepto siempre de fortalecer, sino de estabilizarlo. Yo tengo en cuenta que el core es la zona de, primero, la principal zona de estabilización que va a tener el sujeto dentro de lo que es estabilidad central, estabilidad del tronco, y va a ser la zona fundamental de transferencia de fuerzas de un tren al otro, que es fundamental en el básquet, porque tiramos con las manos, pero la fuerza la aplicamos en el piso. Exactamente, Entonces hay que ser exactamente. estable. Nace desde los pies, desde lo más profundo, desde las bases, exactamente. Y es un mecanismo, un impulso que va en todo el cuerpo y termina con el quiebre de muñeca ese tan espectacular que marca la técnica también del jugador, ¿no? Tal cual. ¿Qué porcentaje, Facu, le meterías, por ejemplo, a un entrenamiento en lo relacionado con la preparación física, por un lado, y los fundamentos, la técnica, por el otro? Porque antes se le daba mucha importancia y los chicos estaban horas trabajando lo que se llamaba los fundamentos, ¿sí? Si lo habré sufrido eso. Horas y horas. Hoy, ¿en qué porcentaje está ese tema? ¿Cuánto tiempo le dedico a la preparación física y cuánto tiempo le dedico a los fundamentos? ¿Cómo lo manejan Y ustedes? A ver. nosotros, yo en Temperley le estábamos dando antes del entrenamiento 1 hora a la preparación física y después la parte de fundamentos y todo lo que era táctica o entrenamiento del equipo coordinando entre sí, el entrenamiento de conjunto del equipo, pero particularmente se está entrenando un poquito más intenso, un poquito más físico y detrás de todo lo que es más aislado. Por ejemplo, al principio metemos 1 hora de preparación física y la segunda hora, hora y media que tengan, metemos el entrenamiento de campo. Eh, Hoy en día estamos equilibrando por una cuestión de que el deporte está cada vez más acelerado. Es un deporte que hoy en día progresó mucho en lo físico y hoy son atletas más que jugadores y lo vemos en el alto nivel. Equipos Exactamente. y ya no es más como antes que el básquet se frenaba, se daba la bola abajo, se abrían todos, jugaban con el pivot, ahora juegan 5 abiertos, llegan, tiran, la vuelcan, siguen siguiente ataque y están constantemente es un ida y vuelta que lo hace más intermitente de lo que ya era. Entonces es mucho más desgastante de lo que era antes, energéticamente. Exacto. Nosotros en la población de nutricionistas tenemos a Luchito Espena, no sé si lo ubicás. Luciano Espena lleva la selección, la Confederación Argentina de Básquet, ¿no es cierto?, en la parte de nutrición. Y ellos lo que ven es que uno por ahí, o lo mismo los jugadores, los entrenadores, se preocupan muchísimo por lo que es la parte de, ya sea cuando ven al nutricionista o en aquellos que tienen la suerte de no tener nutricionistas porque todos los clubes no lo tienen, ver mucho el tema de pliegues. A veces los entrenadores están meta con los pliegues y con las antropometrías y demás, y tal vez la gran diferencia que yo escuchaba cuando Lucho Espena habla de esto es que lógicamente la gran diferencia con las grandes potencias del básquet, que son Estados Unidos, los equipos europeos y demás, es el volumen muscular, ¿sí? Cuando nosotros los jugadores llegan a primera, ¿sí?, lo que encontramos es que si están sumamente entrenados en alto rendimiento y demás, se igualan las condiciones. Pero desde las categorías inferiores, lo que cambia es la gran formación muscular que encontramos en otros lugares, ¿no? Hay mucha diferencia porque son esqueletos ectomorfos, bien largos, longilíneos y demás. ¿Vos cómo lo ves eso desde la formación muscular en los clubes? O sea,
por ejemplo, ¿se acompaña la alimentación en general o en alto rendimiento en los casos que vos has podido ir a ver? ¿Tiene peso la nutrición deportiva hoy? Y depende del nivel por una cuestión de que hay muchos clubes que no tienen nutricionista. Y, Ujú. por ejemplo, yo en el caso que estuve en Lanús, yo no en un momento que no tuve nutricionista. Sin embargo, Vos sí hubo un estabas, perdona, vos estabas como jugador en Lanús, jugador en ¿verdad? Lanús, estaba Ujú. como jugador, y yo no tenía nutricionista en ese momento. Y decidía por mi parte informarme, ir a un nutricionista aparte, y en ese momento iba y le pedía la plata a mamá o a mi papá para que me paguen el nutricionista y poder seguir creciendo en eso. Pero era una cuestión de que yo lo hacía porque sabía que me iba a hacer mejor a mi rendimiento y porque Bien. además entrenaba mucho tiempo. Necesitaba una recuperación óptima. Bien, vos sabés, Facu, que en algo, en eso coincidimos, un poco el tema de mi decisión, que yo en algún momento te lo conté, te lo comenté, cuando fue que decido seguir nutrición, fue porque en algún momento, cuando yo jugué al básquet y jugué en alto rendimiento, por suerte, tuve la experiencia y demás, tuve una gran lesión y en ese momento mis padres, mi padre que me acompañaba mucho, salió a buscar desde la nutrición, desde el tema de la medicina para esto, ¿no? Que es el deporte y específicamente del básquet, y no encontrábamos nada. Lógicamente que en aquel momento ya pasaron muchos años, pero creo que hoy la gente, tanto los preparadores físicos como los nutricionistas, por ahí están siempre buscando mucho el desarrollo en fútbol, como que atender a las grandes estrellas y demás, y que hay un campo maravilloso, enorme para trabajar en el básquet, y que desde clubes grandes, chiquitos o medianos no tienen nutrición, ¿sí? Que se puede hacer mucho en ese ámbito, por eso también mi idea de invitarte a vos. Pero lo que vos llegaste a ver es que obviamente por tu paso en los clubes, que sos bastante o sea, ¿vos jugaste en qué época en Lanús? ¿En qué año más o menos estuviste en Lanús? Que Lanús es un club muy importante. Y estuve en 2016 hasta 2018, que me fui al Vos fijate, claro, a Bursaco que tiene, siempre, desde siempre tuvo excelente básquet, el Fóbal Club de Bursaco. Pero en esta época, lógicamente, que es sumamente importante en la formación muscular, ¿sí? Obviamente aquellos que les interesa la disminución de tejido adiposo y demás, la inclusión de nutricionistas trabajando paralelamente en equipo con aquellos que trabajan en la parte física, ¿no? Uno se cansa de decir, bueno, para ya sea disminuir tejido adiposo, lograr musculación, necesitamos que el trabajo, más allá de lo alimentario, la indicación, ¿sí? De la preparación física debe ir de la mano, de ambos casos, en todos los casos. Y bueno, nos pasa un poco que no hay, Nutris tenemos a patadas, pero no tenemos esa inclusión de muchos chicos hasta estudiantes de nutrición que podrían estar trabajando o haciendo sus ensayos en los clubes de básquet, ¿no? Así que bueno, queda un poco en los profes de pedirlo y en los clubes de tenerlos en cuenta, lo mismo los nutricionistas de pedir esos trabajos para, o sea, hacerlos paralelamente con los profes, ¿no es cierto? Para saber qué están trabajando, para dialogar. Yo no sé, en tu caso, si por ejemplo los lugares, vos estabas en la academia también, ¿verdad? Sí, 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 sí. Bien, allá, por ejemplo, tienen nutricionistas donde Eh, dieron los webinars actuales y demás. sí, sí, ahí hay Sí, dos nutricionistas que vi que dan ahora un webinar de nutrición orientada a a la mejora de la composición corporal, si mal no me equivoco. perfecto. Esto es lo que estábamos hablando. Entonces, que haya nutricionistas asesorando y trabajando con ustedes, ¿no? Para mejorar esos objetivos que tienen y de a poco ir creciendo y poder, ¿no? Trabajar mucho en relación a las competencias, que no nos va tan mal. La selección de básquet masculina anduvo regio hace poco, así que es un deporte con total empuje y que puede ir creciendo, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. Facu. Bien.
¿Algo más que quieras agregarle a todo esto que hablamos? Por ejemplo, el tema respiración, Facu, que es sumamente importante en lo que es alto rendimiento, la parte de oxigenación, de respiración. En estos tiempos que, viste, con la cuarentena y con el tema de lo poco que salimos con barbijo y oxigenamos mal, yo lo veo mucho en los deportistas míos que me dicen, Miri, me duele la cabeza, entreno, pero estoy encerrado, la calefacción y todo lo demás. Es sumamente importante el tema de oxigenación muscular, de respiración. Eso, por ejemplo, ¿ustedes lo trabajan bien, el tema de respiración también? Y yo en eso soy, a mí me agarró mucho el bichito de la respiración cuando empecé a Ujú. entenderlo en la bibliografía, que era la única manera de activar el subsistema intrínseco, o sea, la musculatura profunda del core, que era la que Ujú. realmente te genera estabilidad central. Entonces empecé a investigarlo más y decía, bueno, esta es la mejor manera de estabilizar el core. Y encima es fácil, pero a su vez, Exacto. reeducar la respiración. Y al hacer una buena respiración diafragmática también hay evidencia de que la recuperación muscular, o sea, mejor dicho, la oxigenación muscular es otra, la oxigenación que puede llegar al sistema nervioso central es otra, el transporte de nutrientes se mejora a nivel de los estudios que se hicieron sobre vasos sanguíneos. Entonces uno dice, es importante y tranquilamente la entrada en calor se Es puede hacer sumamente importante. y Claro, es facilísimo porque después claro. eso se automatiza. Vos pensás que ante distintas situaciones, hasta cuando vos trabajás el core con inestabilidad y con distintas dificultades, ¿sí? Para estabilizar y para fortalecer y para respuesta y respuesta cognitiva, ¿no es cierto? También ahí. La oxigenación, ¿sí? Ante distintas situaciones las trabajás todavía mejor y bueno, con dificultad uno se habitúa lo lleva a la cancha después y eso se optimiza, ¿no es cierto? El deportista se adapta a situaciones distintas y demás, pero totalmente importante para la circulación y la llegada de nutrientes al músculo, ¿no? Y el oxígeno al cerebro y a la toma de decisiones en esos momentos. Así que bueno, nada, yo creo que hablamos un poquito de todo, no sé si a vos te parece aclarar algo más importante para los chicos que más destinado a la población infanto-juvenil del básquet. A ver, que te haya pasado algo que por ahí hayas visto vos como jugador, más allá de a lo que te estás dedicando y demás, que es investigación. Vos ves, por ejemplo, que es importante que los chicos tomen en cuenta por ahí algo en especial como mensaje, a ver, desde la parte física. Yo creo que más que del lado también de que empiecen, o sea, empecemos a generar principalmente algo que hace falta y que no se está haciendo, que es el tema del entrenamiento de la fuerza, que bueno, si bien se está aceptando, como dijimos al principio, todavía sigue siendo algo que está ahí en la cuerda floja, que la gente no confía o que están aplicando cargas o que están haciendo. Y yo creo que en los clubes es fundamental que estén capacitados el preparador físico a nivel, las categorías menores de formación, a empezar ya con los trabajos de fuerza y entender que la fuerza es la capacidad que tiene el músculo de generar tensión. No significa que lo vamos a sobrecargar siempre. Queremos decir que vamos a saltar, vamos a estimular los lanzamientos, vamos a generar sprint con carga, sin carga, y vamos a enseñarle a trabajar con cargas en distintos patrones de movimiento, pero que no vamos a buscar la lesión, que no es lo que queremos, que lo que queremos es generar una mejora de las capacidades motoras a partir del entrenamiento de la fuerza, que hoy es un déficit y que le hace muy bien a los chicos, tanto para el sistema óseo, para el sistema osteomioarticular, perdón, no me sería, para generar fortalecimiento, no solo del tejido muscular, sino el tejido conectivo, el tejido óseo, es una mejora general y que nos lleva a hacerlo en Genial. media hora. Genial, genial. Como conclusión de esto último que vos decís, es la capacitación constante de los profes que trabajan con las poblaciones infantos-juveniles, porque también mal indicadas las cargas y mal hechos los ejercicios sin técnica y tantas cosas que uno ve, eso también es la raíz de que
los adultos, los papás y la población en general tenga tanto miedo a la lesión, ¿no es cierto? Pero bueno, como conclusión de este intercambio, me parece bueno sacar esto, ¿no? La capacitación sobre todo y la inclusión de la nutrición conjuntamente con los preparadores físicos, ya sea en básquet y en todos los deportes, ¿no es cierto? Bueno, Facu, fue un gustazo enorme escucharte y ver a alguien que tiene tantas ganas, siendo, ¿cuántos años tenés vos? O 22. 22 añitos y todo un camino por delante por recorrer. Así que bueno, muchísimas gracias, te felicito y a seguir investigando mucho si le devolvemos al básquet tanto de lo que nos dio. ¿Te parece? Muchas gracias. Bueno, gracias a vos. Nos vemos.